Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y capítulo 23. Puse como bueno, esto es una historia de unos misioneros que se encontraban en un lugar llamado Listra. Dice que allí llegaron estos misioneros y allí encontraron a un hombre que había sido, dice, imposibilitado de los pies, estaba allí sentado, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este hombre oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Cuando el misionero Pablo y Bernabé se acercan a este hombre y ellos lo miran como él pone sus ojos en ellos, y entonces Pablo y Bernabé, pues pensando en que este hombre tenía fe y para ser sanado. Entonces se dirigió a este hombre lisiado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Bueno, la primera cosa que nosotros debemos de aprender aquí, evite la idolatría, porque aquí es donde surge una cosa importante, cuando primero encontramos que Dios es el que sana, combinado con la fe en el poder de Dios, la gloria solo le pertenece a nuestro Dios. Este hombre fue sanado no porque Pablo fuese poderoso o Bernabé, simplemente ellos fueron instrumentos de Dios. Y Dios fue el que sanó, combinado con la fe de este hombre, y entonces se hizo el milagro de la sanación. Pero encontramos aquí que la fe de este hombre estaba allí, por eso se hizo la sanidad, la sanación. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que anunciamos que de estas cosas que no tienen importancia, ustedes de esa idolatría se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En nuestro tiempo vemos que la falta de fe existe y la fe ha decaído mucho en nuestro tiempo. Hoy en nuestro tiempo es más fácil decir: yo voy a orar por ti, que en vez de ¿qué quieres que Dios haga por ti? Entonces, en base a eso oraremos y unido en el poder de Dios llegará la sanidad. Así que es momento de levantar nuestra fe sin confianza a sí mismo, porque también puede llevarte a la idolatría. Si por tu fe sucede algo milagroso, sigue el ejemplo de Jesús. No le digas esto a nadie en el aspecto de que quién te sanó, sino más bien dale la gloria a Dios, dale las gracias a Dios si algo ha sucedido en tu vida, porque solamente Dios es el que hace los milagros. El objetivo de estas personas, de Bernabé y Pablo, es que las personas se conviertan de la idolatría al Dios vivo. Pero aquí sucedía entonces, cuando estas personas
vieron un milagro en la mano de Pablo, lo primero que ellos hicieron fueron y se lanzaron para adorarlo, y hasta el mismo sacerdote, dice ahí, de ese pueblo, de la idolatría, él igual vino, ofreció toros y otras cosas que ellos practicaban como una ofrenda a sus dioses. Y entonces los apóstoles Pablo y Bernabé, dice, se lanzaron y le dijeron, no hagan esas cosas. ¿Por qué? Porque realmente ellos no buscaban su fama ni su gloria, sino que ellos simplemente buscaban transmitir el mensaje de Dios. En nuestro tiempo eso tal vez no sucede. Muchas de las personas que hacen milagros o aparenten hacer milagros en nuestro tiempo buscan simplemente salir como algo importante. En este tiempo, personas buscando héroes para idolatrar, buscan logros para gloriarse. Por eso hay mucha motivación personal de que tú puedes salir adelante, de que nadie va a hacer por ti, si saca ese valiente que hay en ti, tú te puedes convertirte en tu mismo héroe. Pero eso es vanagloria, eso es gloriarse a sí mismo, eso es idolatrarse a sí mismo. Por eso es importante cuando dice la palabra de Dios que estos varones inmediatamente dijeron, no hagan esas cosas, no nos adoren, no nos conviertan en idolatría, en idólatra. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucedió, el milagro es Dios quien lo hizo, y lo único que nosotros queremos es que ustedes dejen de adorar a la idolatría y entonces vengan al Dios vivo. Es el que hace esos milagros. Ese Dios que tú no ves, ese Dios que no palpas, ese Dios que existe, ese Dios que hace salir su sol sobre justos y injustos, ese Dios que te hace respirar. Ningún ídolo puede hacer eso, porque ni los ídolos tienen respiración. Así que en estas cosas es cuando los discípulos están diciendo, Dios es el que hizo todas las cosas, todo el cielo y la tierra, y dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las personas andar en sus propios caminos, si bien, dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Siempre Dios ha manifestado su mensaje, siempre, en todo tiempo, las personas han escuchado la palabra de Dios de alguna forma, y entonces, pero Dios quiere que esas personas se conviertan al Señor Jesucristo. Pero tristemente, algunos buscan su gloria cuando realmente sin Dios no eres nada. Los discípulos, mientras ellos vivían, rechazaban la idolatría de su propia persona. Ya muertos no pudieron evitarlo. Por eso hay ídolos de San Pablo, de San Bernabé, de San Pedro y de muchos apóstoles que existen. Pero cuando ellos vivían, ellos no aceptaban esas adoraciones que se le dan a algunos en el tiempo de hoy. Si ellos vivieran, no aceptarían esas cosas, porque ellos dirían, precisamente el mensaje de Cristo es alejarse de la idolatría para venir al Dios vivo. La siguiente cosa que encontramos es lo siguiente: evite el maltrato de los siervos de Dios. Bueno, siempre va a suceder eso, siempre va a haber un extremo. De repente hay personas que quieren idolatrar a una persona, pero hay otros que de repente pueden pisotear a los siervos de Dios. Versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando los apóstoles fueron
ahí sobre la multitud, ellos dijeron que no deben de hacer eso, no lo podrían evitar, pero vinieron otros que entonces hablaron mal de estos apóstoles, que descalificaron todo lo que ellos hacían. Entonces, las mismas personas que habían traído ofrendas para estos mismos discípulos, ahora ellos estaban apedreando, ahora ellos estaban arrojando piedras, y entonces discípulos fueron apedreados y entonces sangrados, y dice aquí este texto que pensaron que estaba muerto, o sea, realmente se desmayó y allí lo dejaron, ahí lo tiraron. Pero habían ciertos discípulos, ciertos seguidores, ciertos creyentes que habían aceptado la palabra de Dios, que habían reconocido el mensaje de salvación que Pablo estaba predicando, y entonces ellos fueron los que rodearon a Pablo, y entonces mientras él se recuperaba, todos pensaban que estaba muerto, pero al poco rato ellos se dieron cuenta que estaba vivo. Y entonces dice el versículo 20, pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Esa es la situación en que este hombre, Pablo, se levanta otra vez así, sangrando, así apedreado, así golpeado. Dice, se dirigió a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Quiere decir que este siervo de Dios, Pablo, pues tenía esa fe, esa confianza en Dios, a pesar de que la gente lo había apedreado, pero él confiaba en el Señor, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjense lo que sucede aquí. Este hombre que fue apedreado, que fue pisoteado, fue maltratado por ser siervo de Dios, él continuó predicando la palabra de Dios, porque su predicación, su fe no se basaba en las circunstancias, su mirada estaba en Cristo Jesús, su mirada era llevar el Evangelio a otras personas, y entonces por eso él se levantaba. En nuestro tiempo, tal vez usted ha pasado momentos difíciles, tal vez por ser cristiano, algunas personas mal entendido su fe, algunas personas tal vez te critican o se burlan de ti. Bueno, lo que nos enseña este texto es que preparémonos porque vienen tiempos difíciles. En algunos lugares la persecución sí es físico, en otros son psicológicos, en otros son ideológicos, ni tan siquiera es científico, filosófico. A alguien se le ocurre una idea sin respaldo científico y lo están haciendo ley, con el fin de callar a los predicadores de mencionar el pecado. Las piedras del odio siguen habiendo hasta la fecha, y muchas ideas que están en contra de la palabra de Dios. Y así está sucediendo en nuestro tiempo, así que el cristianismo, la fe en Jesucristo, todavía sigue siendo perseguida y todavía llegan piedras de golpe con tal de callar al predicador. Pero Dios es poderoso, es Dios grande, que no permite que sus hijos estén pisoteados o decaídos, sino que Él los levanta como levantó a Pablo, y entonces continuó su viaje, su fe y su predicación. Y dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que este texto es un texto muy importante que cada cristiano debe saber, cada creyente debe saber que la fe en Jesucristo será perseguida, pero dice, es parte de la vida cristiana que con muchas tribulaciones, con muchas persecuciones, con muchas dificultades, con muchos cuestionamientos, entremos en el reino de Dios. Pero tú permanezca en la doctrina de Cristo, no en las de los fariseos ni de los judaizantes
y menos del mundo sin Cristo. Tú sigue a Cristo, porque Cristo es el único que tiene salvación para ti. Así que ven a Él si no te has entregado a Él y confía en su palabra. Y si tú eres un seguidor de Cristo, entonces no te preocupes, es parte de la vida cristiana, pero nada se compara a estas persecuciones, esas dificultades en esta tierra de lo que viene en el futuro, lo que nos espera en la vida eterna. Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Oramos. Gracias, Señor, por este día, esta tarde. Te alabamos en tu nombre. Gracias por tu palabra. Rogamos por cada uno de tus hijos, Señor, que escucha tu palabra. Y aquellos que no te conocen, Señor, también se acerquen a ti y salgan de esa idolatría que pueden estar teniendo y vengan al Dios vivo. Pedimos, Señor, que cada persona pueda tomar esa decisión de fe. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les siga bendiciendo. Aquí nos esperamos en la Iglesia Bautista Monte de los Olivos. Dios les bendiga.